Me he referido a eso. ¿O quiere traer usted en polémica ya al inicio de la legislatura? Espero que no. Espero que no. Yo creo que el primer día lo quede claro en cuanto a la flexibilidad de los tiempos, de las intervenciones y a la información que tiene que dar el Gobierno. No creo que tomemos una dinámica que no sea la más adecuada para esta comisión. Damos paso a la tercera pregunta, formulada por la portavoz del Grupo Socialista, doña Ignacia Ruiz de Gauna Burguillo. Tiene usted la palabra para formular la pregunta 2.3. Muchas gracias, señor presidente. La formación permanente del profesorado constituye un derecho y un deber de todo el profesorado y una responsabilidad de la Administración y de los centros educativos. Así se recoge en el artículo 102 de la Ley Orgánica de Educación y en el artículo 158 de la Ley de Educación de Extremadura. Los centros de profesores y recursos, desde que se crearon en el año 1984, han sido las instituciones preferentes para desarrollar los programas de formación permanente del profesorado de niveles no universitarios. En un marco de colaboración y participación se ha buscado siempre mejorar la calidad de la enseñanza, promoviendo la innovación y la investigación educativa y la difusión y el intercambio de experiencias pedagógicas y didácticas, asesorando al profesorado y a los centros educativos sobre la utilización de materiales y recursos didácticos y curriculares y participando en actividades de dinamización social y cultural en colaboración con los centros docentes. En estos años los CPR han hecho una labor encomiable, pues miles y miles de profesoras y profesores han pasado por estos centros con el fin de mejorar su formación. Los asesores de los CPR son formadores de formadores y, por lo tanto, deben tener un perfil que garantice la atención colegiada a los distintos niveles educativos. Por ello, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué criterios se han seguido para nombrar a los asesores de los CPR? Muchas gracias. Muchas gracias, señora portavoz. Para dar respuesta por parte del Gobierno durante el tiempo de 10 minutos, tiene la palabra la directora general de Personal Docente, doña María Ángeles Rivero Moreno. Señorías, agradeciendo en primer lugar la bienvenida transmitida por el ilustrísimo señor presidente de esta comisión, paso a responder la pregunta formulada por la ilustrísima señora diputada Ruiz de Gauna, intentando aclarar todos los puntos que puedan no haber quedado suficientemente claros en nuestra respuesta escrita. En primer lugar, y antes de entrar a responder, me gustaría aclararle, aunque bien segura estoy de que lo sabe, que los centros de profesores y recursos no se crearon en el año 1984. En el año 1984, mediante el Real Decreto 2112, lo que se crearon fueron los centros de profesores. Los centros de profesores y recursos no aparecen en nuestro panorama educativo hasta el Real Decreto 1693/95 de 20 de octubre, que a su vez fue desarrollado por la orden de 18 de marzo del 96. Es una aclaración que tiene su trascendencia porque los centros de profesores y recursos, en definitiva, surgen por la unificación entre la red de formación, los centros de profesores y la red de apoyo a la escuela rural, los centros de recursos para programas de educación compensatoria. Aclarado esto, le quedará claro a la ilustrísima señora diputada que esta Administración educativa tiene clara la importancia y la trascendencia de la red de formación del profesorado, el papel que desempeña los centros de formación del profesorado, puesto que para esta Administración educativa, bien claro lo hemos dejado, el profesor es la piedra angular del sistema educativo y, por tanto, su formación es la principal garantía de éxito en el sistema educativo. La reestructuración de los centros de profesores y recursos y la sustitución parcial de sus directores y asesores se ha llevado a cabo amparándose en la normativa vigente que la ilustrísima señora diputada también conoce, puesto que fue aprobada precisamente por el anterior equipo de Gobierno. Esta normativa vigente es el Decreto 69/2007 de 10 de abril, por el que se regula el sistema de formación permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Este decreto se aprobó basándose en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, la LOE, que en sus artículos 102 y 103, como bien ha dicho la ilustrísima señora diputada, establece que la formación permanente del profesorado constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y, aquí está la clave de la cuestión, una responsabilidad de la Administración educativa. Pues bien, señoría, en ejercicio de esta responsabilidad, esta Administración ha hecho un análisis completo y pormenorizado y detallado de todos los centros de profesores que había, descubriendo que existían numerosas duplicidades y existía la necesidad de optimizar los recursos existentes porque las plazas habían sido cubiertas
en determinados casos sin pasar por un concurso de méritos, en otros casos pasando por un concurso de méritos cuya legalidad es más que dudosa. Y, en fin, se ha procedido a evitar duplicidades, a optimizar los recursos y a darle prioridad absoluta a la formación del profesorado. Como bien sabe, desde el decreto 1801-99 de 26 de noviembre se produjo el traspaso de las competencias a la Administración, a la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y entre las competencias que se traspasaron se encontraban los centros de profesores y recursos. Si bien esta administración, la anterior Administración educativa no es hasta el año 2004 cuando por primera vez convoca un concurso de méritos para 3 plazas de los asesores de centros de profesores y recursos. Estamos hablando de que existe un total de 90 plazas y cuando por primera vez, 4 años después de las transferencias, se hace una convocatoria de concursos de méritos, se convoca un concurso de méritos para 3 plazas en Badajoz, 2 plazas en Cáceres, de las cuales quedan desiertas 3. Bien, el decreto 69-2007 de 10 de abril establece el nombramiento de los asesores de los centros de profesores y recursos. Este decreto establece en su disposición transitoria primera, decreto, insisto, aprobado por la anterior Administración educativa, establece que las plazas de asesores de formación permanente de los centros de profesores y recursos serán provistas en régimen de comisión de servicios de carácter anual, y subrayo lo de anual, por la Dirección General de Personal Docente a propuesta de la Dirección General de Política Educativa hasta que reglamentariamente se desarrollen las normas contenidas al respecto en el citado decreto. Supongo que sabe que este desarrollo reglamentario aún no se ha producido. Según el decreto 104/2011 de 22 de julio que regula la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las competencias del Director General de Política Educativa, de la Dirección General de Política Educativa, han sido asumidas por la Secretaría General. Pues bien, en cumplimiento de la normativa vigente, la Secretaría General, previo análisis, estudio y reestructuración de los centros de profesores, ha hecho propuesta a esta Directora General de Personal Docente. La propuesta tiene su registro de entrada en la Dirección General de Personal Docente, consta en los archivos, y la Dirección General de Personal Docente ha comunicado con suficiente antelación a todos los asesores, tanto a los nombrados como a los que no se les renovaba la comisión de servicios de carácter anual, se les ha comunicado con la suficiente antelación, constan todos los acuses de recibos en el archivo de la Dirección General de Personal Docente y, en definitiva, se han seguido todos los trámites legales establecidos en la normativa que ustedes aprobaron. En definitiva, se ha procedido a una reducción de los asesores para optimizar los recursos. Esta reducción es superior al 10%, con lo cual se ha producido un ahorro significativo. Se trata de evitar duplicidades. Existían centros de profesores en los que existían hasta 3 asesores de una misma materia o gente asesorando inglés cuando su materia y su especialidad era matemática, y todo ello, señorías, en beneficio de la formación real y efectiva del profesorado. Es decir, que los centros de profesores no fueran un nido de gente que huye de la enseñanza y huye de dar clases y huye de la docencia directa, sino que fuera un centro donde realmente se atiende la formación real y efectiva del profesorado, que constituye, puesto que para esta Administración educativa el profesorado constituye la pieza angular del sistema educativo. Como bien sabe, las responsabilidades de esta Administración, y en el ejercicio de esta responsabilidad hemos procedido a esa renovación parcial respetando escrupulosamente la legislación vigente. Gracias, señoría. Muchísimas gracias, señora Directora General. Para el turno de réplica tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, doña Ignacia Ruiz de Gauna, por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias. Este grupo parlamentario está realmente preocupado por la situación de los CPR de nuestra comunidad. La primera decisión que se tomó en la nueva Consejería de Educación y Cultura fue desmantelar los CPR, y lo hicieron, como se suele decir, con nocturnidad y alevosía. Y digo nocturnidad y alevosía porque ustedes cesaron y nombraron a los asesores y directores de los 18 CPR, con lo que cuenta nuestra comunidad, a la chita callando, es decir, sin que existiera la correspondiente convocatoria de concurso de mérito para la provisión de plazas en régimen de comisión de servicio.
Desde el año 2000, cuando nuestra comunidad asumió las competencias en educación, hasta el año 2004, los CPR estaban dotados con profesorado que habían sido seleccionados por las correspondientes convocatorias ministeriales. En el año 2004 aparece la primera convocatoria de concurso de mérito, utilizando como normativa básica la ministerial, el Real Decreto 1693/1995 de 20 de octubre y la Orden de 18 de marzo de 1996, que lo desarrollaba y que era de plena aplicación hasta que la comunidad elaborase un decreto propio. Mediante el Decreto 69/2007 de 10 de abril se regula el sistema de formación permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artículo 15.2 establece: los asesores, asesoras de formación permanente serán nombrados en comisión de servicios, y se lo repito, comisión de servicios, por la Consejería de Educación, previo concurso público de méritos. Se lo vuelvo a repetir, concurso público de méritos, en el que podrán participar funcionarios, funcionarias docentes de carrera que pertenezcan a los cuerpos de maestros, profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación profesional y a los correspondientes de enseñanza de régimen especial. Los criterios de selección, cese y condiciones de permanencia se determinarán por orden de la Consejería de Educación. La orden de desarrollo de este decreto no llegó a realizarse, pero sí se convocó año tras año el correspondiente concurso de méritos para cubrir estas plazas. Y quiero recordarle, año 2007, resolución de 3 de agosto de 2007, DOE del 14. Año 2008, resolución de 7 de julio de 2008, DOE del 18. Año 2009, resolución de 25 de agosto de 2009, DOE del 16 de septiembre. Año 2010, resolución de 28 de junio de 2010, DOE del 20 de julio. Y falta la del año 2011. Pero también, anteriormente al decreto 69/2007, también las ha habido. Año 2004, resolución de 9 de septiembre de 2004, DOE del 16. Año 2005, resolución de 24 de agosto de 2005, DOE del 1 de septiembre. Año 2006, resolución de 22 de junio, DOE del 6 de julio. Pero sigue faltando la del 2011, la resolución que ustedes nunca han sacado, porque ustedes han preferido hacer los nombramientos a dedo, llamando a los amigos, a los conocidos, o tal vez ha sido a los familiares o a los primos. Todas las convocatorias se resolvían atendiendo a un procedimiento que se dividía en dos fases. En la fase A se valoraba la experiencia profesional y las actividades de formación y perfeccionamiento del candidato o candidata, y en la fase B se valoraban los proyectos de actuación que presentaban los interesados. ¿Quiere decirme qué proyectos han presentado estos nuevos asesores o asesoras nombrados a dedo? ¿Qué propuestas de actuación tienen? ¿Qué estrategias van a seguir? Podemos discutir si el baremo es adecuado o no es adecuado. Podemos discutir si las comisiones son por 1 año o por 2 años. Podemos hablar de que los asesores deben ser evaluados positivamente para seguir ocupando la asesoría. También nuestro grupo puede entender que ustedes no tuvieron tiempo de convocar el correspondiente concurso de mérito, pero si fue así, lo correcto hubiera sido prorrogar la comisión de servicio de los asesores por otro año y convocar el procedimiento en el curso siguiente. Pero lo que no se puede hacer es saltarse el concurso público de méritos que viene claramente recogido en el Decreto 69/2007, como también venía recogido en el Real Decreto del entonces Ministerio de Educación y Ciencia, porque, y discúlpeme que se lo diga, ustedes están cometiendo una ilegalidad. En una de las intervenciones de la consejera de Educación dijo, refiriéndose a los CPR: nosotros apostamos por unos CPR que sean centros donde se respete la igualdad, el mérito y la capacidad del profesorado. Pues mal han empezado arrasando a los asesores, cesando a los profesores que contaban con una dilatada experiencia profesional y sustituyéndolos por miembros destacados del Partido Popular en algunos ámbitos locales o por personas afines, y lo sustituyen sin concurso de mérito, lo repito aquí, sin publicación en el DOE, sin concurso público de mérito, solo adjudicando a la Comisión de Servicios a dedo o a golpe de teléfono. Y esto no solo se lo dice este grupo parlamentario, sino que la Junta de Personal Docente, en la reunión que han tenido para analizar el inicio del curso 2011-2012, dicen que lamentan la falta de transparencia y de información sobre las vacantes, al no haberse hecho públicas las mismas. Mire, la reglamentación la tenemos, la ley existe, se puede mejorar, todo es mejorable, pero lo que sí hay que hacer es cumplirla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora portavoz. Agradecerle también la utilización de los tiempos, que ha sido correctísimo. Para ya cerrar el turno de esta pregunta, tiene la palabra la directora general de Personal Docente, doña María Ángeles Rivero. Muchas gracias.
Señora diputada, usted habla de preocupación. Entiendo que esta preocupación ha de deberse a otras razones y no a lo que denomina usted desmantelamiento de los CPR. Los centros de profesores y recursos no se han desmantelado, se ha reestructurado su composición de acuerdo con el principio fundamental de la formación del profesorado y para optimizar los recursos y evitar duplicidades. Me llama la atención que utilice términos como nocturnidad y alevosía, que en el conocimiento jurídico que tengo entiendo que son términos aplicables solo al asesinato. Entiendo que no se ha cometido ningún asesinato porque una persona tenga que volver a su puesto de trabajo a impartir la docencia directa, aún en el caso de que llevara 17 años sin impartir la docencia directa. Entiendo que esto no es ningún asesinato. Sencillamente, usted habla continuamente de comisiones de servicio, pero omite que estas comisiones de servicio eran de carácter anual. No consta en los archivos solicitud de renovación de esas comisiones anuales. Sencillamente, la gente entraba en los CPR, los asesores entraban y se quedaban allí de por vida. Claro, entiendo que si ahora, después de 20 años, tienen que volver a la docencia, pues claro, sí que hay preocupación y sí que hay nocturnidad, alevosía y términos que, en fin, entendemos que no son muy apropiados para utilizarlos en esta comisión. La normativa del año 95, a la que usted alude continuamente, quedó expresamente derogada por la que ustedes aprobaron en el año 2007. Son ustedes los que aprobaron una normativa que decía que la propuesta la hacía el director general de Política Educativa, ahora el secretario general, y el nombramiento se hacía por el director general de Personal Docente. Pero ya que me habla de concurso de méritos, le voy a decir el concurso de méritos al que se sometían los docentes para poder entrar en los centros de profesores y recursos. Ustedes asumen las competencias el 1 de enero de 2000. Hasta 4 años después, señoría, hasta 4 años no publican el primer concurso de méritos. No deja de resultar curioso que usted solo cite las resoluciones en las que se convoca. Si se hubiera molestado en leer las resoluciones en las que se resuelven esas convocatorias, se daría cuenta usted de que la mayor parte de las veces esas convocatorias las dejaban vacantes y luego hacían propuestas a dedo, como usted dice, a dedo, y así era como cubrían las plazas de asesores de los centros de profesores y recursos. De hecho, la resolución del año 2004 convocaba 3 plazas en Badajoz y 2 plazas en Cáceres, y las 2 de Cáceres y Camino Morisco quedan vacantes y de las 3 de Badajoz se cubre una. La resolución del año 2005 se convocan 3 plazas de las 90 que existen, repito, y solamente se adjudican 2. Si de verdad existiera un concurso de méritos, este concurso de méritos debería hacerse anualmente de las 90 plazas que existen para baremar con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Sin embargo, no se hace así. Se respetan a 88 asesores que han entrado previamente a la primera convocatoria que existe, se les deja estar sin que ni siquiera pidan la renovación de su comisión de servicio y se convocan 2 plazas, para las 2 plazas donde existen profesores que se han jubilado. Y se convocan las plazas de los jubilados. A continuación, se dejan vacantes. Mire, señoría, la resolución del año 2004, la convocatoria del año 2004, no se resuelve hasta una convocatoria del año 2006, 2 años después. En el año 2006 se resuelve la de Cáceres, el recurso que se había planteado para la plaza de Cáceres en el año 2004 y dejan vacante la de Camino Morisco. En la resolución del DOE número 115 de 30 de septiembre de 2006 solamente se adjudican 5 plazas de las 12 que estaban convocadas. A partir del año 2007 se empiezan a publicar las plazas de 10 en 10, pero en definitiva, señoría, a lo largo de estos años, en total, en 11 años que ha estado la anterior Administración educativa desde la transferencia de las competencias, la oferta total son 64 plazas, de las cuales 19 aparecen hasta 3 veces, con lo cual la oferta real que han sacado ustedes de plazas son 45, que en 11 años hacen una media de 4 o 4,5 plazas por año. En 10 años de competencias, casi 11, de un total de 90 plazas, no alcanzan ustedes ni un 5% de media anual. Jamás ha habido una convocatoria para directores. Muchas veces se dejaban las plazas vacantes y después se hacía una propuesta por escrito. Y también le voy a decir que si se ha leído la convocatoria de cualquiera de las plazas, verá que existe, como usted bien dice, una fase A y una fase B. La fase B, que era la de libre valoración por la Administración, alcanzaba hasta 20 puntos. Mire, señoría, yo soy docente.
Yo he estado en un centro hasta que he tenido la responsabilidad de sentarme aquí y yo sé lo que se comenta entre los docentes. Entre los docentes se comenta que estas convocatorias se hacían en verano siempre, que no daba tiempo nunca a nadie a concursar, que cuando concursaban humillaban a los docentes baremándoles con un 0 el proyecto, y esta era la manera en la que se cubrían las plazas de los asesores de centros de profesores y recursos. Si mira el baremo, se dará cuenta de que ser asesor de centro de profesores estaba baremado con 0, estaba baremado. Disculparme. Por favor, disculparme, señores diputados, señorías. Por favor, señor diputado. Hombre, me parece impropio de esta comisión, personas ya con una experiencia dilatada. Me tendré que interrumpir a una directora general. No creo que sea conveniente que el Gobierno se lleve una imagen de esta comisión que no procede. En esta Comisión de Educación y Cultura. Hombre, por favor, un poco de respeto, un poco de consideración. Pero si no escucha, es esta presidencia, por favor. Si no escucha el Gobierno, es esta presidencia que tendrá que llamar la atención a sus señorías. Yo dirijo el debate, esta presidencia dirige el debate, disculparme, y no entréis vosotros en polémica, porque si no creo que esto sería interminable. Puede seguir, señora directora general, con su argumentación y le digo que le queda poco tiempo. Vale. Pero la esperamos. Gracias. Solamente quiero puntualizar que además en el baremo siempre se puntuaba con 0,50 haber sido previamente asesor de centro de profesores, es decir, el doble que haber ejercido un cargo directivo en un centro y 5 veces más que haber ejercido la docencia directa. Esto se ve sencillamente leyéndose las convocatorias. Para finalizar, decir que las comisiones de servicio eran de carácter anual, algunos asesores llevaban 17 y 20 años y que si en el decreto que ustedes aprobaron en el año 2007 se prevé que haya un desarrollo reglamentario, está claro que 4 años después, cuando esta Administración educativa asume las responsabilidades, se encuentra con que el desarrollo reglamentario no se ha producido y, por tanto, nos limitamos a aplicar la disposición transitoria del decreto aprobado por ustedes en el año 2007. Y los nombramientos se han producido a propuesta del secretario general por la directora general de personal docente, siempre teniendo en cuenta que la formación del profesorado es la pieza angular de nuestro sistema educativo y que es la manera de intentar que nuestro objetivo del abandono escolar es nuestra manera de contribuir la formación del profesorado a los objetivos que tiene este Gobierno. Muchas gracias, señoría. Muchísimas gracias, señora directora general. Suficientemente debatida, procedemos a dar paso a la última pregunta, la pregunta 2.4 del orden del día. Y para sustanciarla y para formular la pregunta, tiene la palabra el portavoz de la agrupación de diputados Izquierda Unida Verde Sies, don Víctor Manuel Casco Ruiz, por tiempo de 3 minutos. Gracias, señor presidente. En la última comisión de Educación y Cultura, donde compareció la consejera, y en distinta información se ha estado hablando de la implantación o extensión del primer ciclo de infantil durante la próxima legislatura en nuestro sistema de enseñanza. De hecho, ya ha habido varios centros donde ha habido una primera implantación, supongo que a modo de prueba. Nosotros hacemos una pregunta para intentar recabar más información sobre los criterios que va a seguir la Consejería de Educación y Cultura. Por ejemplo, qué estudios se están realizando para dicha extensión, las cantidades presupuestarias que se van a precisar en los próximos 4 años, aspecto fundamental, entiendo, que va a ser el que pueda permitir el éxito o no de esta implantación del primer ciclo de infantil y los objetivos y criterios que se van a seguir. Hay también una pregunta que a nosotros nos parece fundamental y es el carácter que va a tener ese ciclo. Si va a tener un carácter educativo o, si lo prefieren, psicopedagógico. Para nosotros, obviamente, el carácter educativo del primer ciclo de infantil es esencial para poder ofrecerle al alumnado una enseñanza integral desde los 0 hasta los 16 años, en el caso de la enseñanza obligatoria, o a la universidad o a la formación profesional, aquellos que deriven o que superen la enseñanza obligatoria. En ese sentido, nosotros afirmamos nuestra apuesta y creemos que es esencial garantizar ese carácter educativo, puesto que en otras comunidades la experiencia de la implantación del ciclo de infantil de 0 a 3 años ha consistido fundamentalmente en guardería. Y también consideramos que es fundamental
dicha apuesta por la extensión de ese ciclo, porque sin duda va a contribuir a atajar el fracaso escolar, pero además también habría que incorporar, y es la última pregunta que hago, un sistema de orientación psicopedagógica desde el primer ciclo, es decir, al mismo tiempo que se implanta la enseñanza de 0 a 3 años, que ya exista un equipo psicopedagógico, un equipo de orientación en dicho ciclo. Muchísimas gracias, señor portavoz. Para dar respuesta por parte del Gobierno a esta pregunta, tiene la palabra el secretario general de Educación, don César Díez Solís, por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. El Gobierno de Extremadura agradece profundamente la pregunta que hoy formula el diputado de Izquierda Unida SIE, don Víctor Manuel Casco, y la preocupación que demuestra por el futuro de la educación infantil en el primer ciclo 0-3 años. Es un interés que sin duda es compartido por este Gobierno regional, que, como bien es conocido, ha asumido plenamente las competencias del primer ciclo de educación infantil 0-3 años, en cumplimiento de la Ley 4/2011 de 7 de marzo de Educación de Extremadura, que, como usted sabe perfectamente, en su disposición adicional quinta regula que el primer ciclo de educación infantil pasará a ser competencia de la Consejería de Educación y Cultura, en este caso. La Ley de Educación entiende, como usted muy bien ha dicho, que la educación es un proceso unitario desde el nacimiento hasta la educación de adultos o educación a lo largo de la vida, y en esa línea se han concebido las competencias asignadas a la Consejería de Educación y Cultura. Hemos pasado, por tanto, de una concepción asistencial de este ciclo, no en vano estaba gestionado hasta ahora por una Consejería asistencial, la Consejería de Igualdad y Empleo, a un concepto educativo integral y, por tanto, dependiente de la Administración educativa. En esta legislatura, no le quepa a usted la menor duda, señor diputado, trabajaremos para extender la oferta pública del primer ciclo de educación infantil, y es una apuesta que no solamente revierte, y usted lo ha dicho también a lo largo de su intervención, que no solamente revierte en el aspecto formativo y en el aspecto de la detección temprana de las necesidades que puedan presentar los alumnos de esta etapa tan sensible, sino que también es fundamental para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de los padres y las madres, y ello sin duda va a favorecer la inserción laboral de todos los miembros familiares. La primera actuación, señor diputado, ha consistido en determinar el número de centros y su ubicación destinados a la atención del alumnado hasta los 3 años de edad, así como las características de cada uno de los centros, en función de si son centros públicos, si son centros privados, o dentro de los centros públicos hay distintas casuísticas. Hay centros públicos que son titularidad de la Junta de Extremadura y gestión del Gobierno de Extremadura. Hay otros centros que son titularidad de la Junta de Extremadura, pero que están gestionados por ayuntamientos o por otras entidades, y luego están los centros infantiles gestionados exclusivamente por los ayuntamientos. Son titularidad de los ayuntamientos y también están gestionados por los ayuntamientos a través de subvenciones del Gobierno regional. Para conocimiento de esta Cámara y de los señores diputados y diputadas, les informo los datos actualizados de centros infantiles en nuestra comunidad y que revierten en la oferta pública que en este momento, por parte del Gobierno regional, se está ofreciendo a los alumnos y alumnas extremeños de 0 a 3 años. Disponemos de 46 centros de educación infantil, 16 en Cáceres, en la provincia de Cáceres, y 24 en Badajoz, de titularidad del Gobierno de Extremadura, con gestión directa. Estos 40 centros ofertan 3.126 plazas para niños menores de 3 años. Hay otros 12 centros de educación infantil, 3 en Cáceres y 9 en Badajoz, de titularidad de la Junta, cuya gestión ha sido cedida a distintos ayuntamientos o, como en el caso de Boto en Badajoz, al Ministerio de Defensa. En este caso se formalizan convenios anuales para la financiación de los gastos de funcionamiento de los mismos. Dichos centros, titularidad de la Junta pero gestión cedida, escolarizan a 574 alumnos. Y, por fin, tenemos otros centros de educación infantil de titularidad y gestión municipal que son cofinanciados a través de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a través de distintas órdenes para gastos de funcionamiento o para creación, mantenimiento y equipamiento de esos centros.
Estamos hablando de centros municipales, por tanto, centros de educación infantil municipales, que en la actualidad son 179, 84 en Cáceres y 95 en Badajoz, que ofertan en la actualidad 4.540 plazas. Si sumamos los centros y las plazas, podemos indicar a sus señorías que en este momento la Junta de Extremadura, el Gobierno de Extremadura, oferta 8.240 plazas públicas, lo que es una cifra que supera ampliamente el 30% de la población infantil existente en este momento en nuestra comunidad autónoma. A los anteriores centros, que es la oferta pública, habría que añadir otros centros de titularidad privada, de empresas o de entidades sin ánimo de lucro que hasta hace poco tiempo, este año el Gobierno anterior no lo ha estimado conveniente hacerlo, pero durante otros años sí han recibido subvenciones tanto para equipamiento como para funcionamiento. Estamos hablando de centros privados, pero que al recibir subvenciones también escolarizan alumnos sostenidos con fondos públicos. Pero insisto, actualmente hay una oferta de 8.240 plazas públicas, lo que supera ampliamente el 30% de la población infantil de esta ratio 0-3 años. A la vista de estos datos, la Consejería de Educación y Cultura está estudiando en este momento, señor diputado, las necesidades y demandas de la población escolar de 0 a 3 años. Se está haciendo un estudio en este sentido, así como la disponibilidad de espacios en los CEIP. Los CEIP son los Centros de Educación Infantil y Primaria, a fin de ir ubicando unidades de este ciclo 0-3 años en los colegios extremeños. Esto es una apuesta preferente del Gobierno actual, de que en los colegios públicos de infantil y primaria se imparta desde los 0 años hasta los 11 años. Y, por tanto, ya en este ejercicio presupuestario y dentro del plan Educa 3, se va a permitir la oferta de plazas de esta modalidad en colegios públicos mediante la creación de 16 unidades en 9 localidades diferentes. De ahí que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobara el pasado 23 de septiembre la firma de un convenio entre la Consejería de Educación y Cultura y el Ministerio de Educación para la financiación de plazas públicas en el primer ciclo de educación infantil, en virtud del cual se va a poner a disposición de nuestra comunidad autónoma la cantidad de 2.424.186 euros que se invertirá, ya lo hemos anunciado, ya lo ha dicho también nuestra consejera, en la construcción de dichas aulas. Son 16 aulas en 13 centros escolares, como ya les digo, de las 9 poblaciones más importantes de Extremadura. Hemos querido empezar por las poblaciones más importantes, que entendemos que son las que tienen más demanda de plaza 0-3 años, y además en centros educativos que preferentemente atienden a población escolar que pueda tener algún problema, en fin, por las especiales características del entorno socioeconómico de los padres, etcétera. Ahí es donde hemos querido incidir con esas aulas de 0-3 años. En otro orden de cosas y por actuaciones pendientes de ampliación de centros, también podía anunciarles, se han efectuado obras de ampliación en 7 centros correspondientes a sendas localidades. Se ha construido un nuevo centro de educación infantil en Llerena con capacidad para 78 plazas, y dentro de la planificación que estamos llevando a cabo, he de señalarles que estamos trabajando en asuntos que son muy importantes también. No se trata solamente de construir nuevos centros, de ofertar nuevas plazas, sino de que todos los centros de 0-3 años tienen que cumplir con una legislación mínima, con una legislación básica. En este sentido, estamos trabajando ya en el proceso del decreto de escolarización del alumnado de 0-3 años. Es un decreto por el que se va a regular el procedimiento de admisión de alumnos del primer ciclo de próxima publicación, y evidentemente también nuestra intención, como no puede ser de otra manera, y con esto termino, es que todos los centros que impartan el primer ciclo de infantil en nuestra comunidad autónoma deberán cumplir los requisitos mínimos establecidos en el decreto 91/2008 de 9 de mayo. Tienen que ser centros que estén inscritos debidamente en el registro de centros educativos. Los centros tienen que ser creados y autorizados por la Administración educativa y tienen que cumplir, evidentemente, las condiciones que desde el año 2008 están estipuladas para el funcionamiento de estos centros. Deben cumplir las mismas exigencias todos estos centros educativos, todos los procedimientos educativos, lo que llamamos el sello educativo, las instalaciones, el número de alumnos por unidad escolar,
el número de profesores, la titulación de estos profesores y, en fin, una serie de requisitos que queremos unificar y que queremos llevar a cabo con objeto de que ofrezcan esa educación de excelencia y esa educación de calidad que estamos seguros van a ofertar los centros educativos del primer ciclo de educación infantil. Centros que son muy importantes para el Gobierno regional y también, obviamente, y lo espero para todos los diputados de esta Cámara, porque está demostrado empíricamente que el alumno que se escolariza en el primer ciclo de educación infantil al final tiene menos fracaso escolar, tiene mayor éxito educativo y, por tanto, nosotros apostamos también por una educación de infantil 0-3 años de auténtica excelencia, de auténtica calidad, y nuestro compromiso, evidentemente, es ir ampliando con la financiación y con la puesta en marcha de estos centros hasta llegar a cubrir las necesidades y la demanda de las familias extremeñas. Nada más y muchas gracias, y espero haber respondido la pregunta que me formulaba el señor diputado don Víctor Manuel Casco. Muchísimas gracias, señor secretario general. Para el turno de réplica tiene la palabra, por tiempo de 5 minutos, el portavoz de la agrupación de diputados de Izquierda Unida Verde Sies, don Víctor Manuel Casco Ruiz. Gracias, señor presidente, y gracias por la respuesta. Efectivamente, el primer ciclo de infantil es una preocupación para esta fuerza política. Yo diría que fundamentalmente para las 3 fuerzas políticas que consideramos que ofrecerle al ciudadano, al futuro ciudadano, una educación integral desde el principio de los 0 años es fundamental. Pero además tiene otro carácter importante, que es el permitir la conciliación de la vida laboral para la madre trabajadora, fundamentalmente, obviamente. En ese sentido, es importante que exista una oferta pública en la Comunidad Autónoma de Extremadura cada vez más extensa, es decir, el objetivo para esta fuerza política es ir superando ese 30%, alcanzar dentro de un año el 45%, dentro de 2 el 55%, terminar, por lo tanto, esta legislatura con el 100% de oferta para el alumnado en Extremadura que pueda empezar con 0 años. También nos preocupaba la aplicación de dicha educación en los centros de educación infantil, una preocupación que tenían los profesores acerca de si eso iba a suponer asumir una competencia, una unidad didáctica sin medios, sin aulas o sin profesores, es decir, compartiéndolo en lo que ya existía. En ese sentido, consideramos que es fundamental que los centros de educación infantil en los que se vayan creando esa unidad, ese primer ciclo, conlleve mejores prestaciones económicas, un aumento de la carga presupuestaria, la construcción de edificios especiales para dicha educación y, obviamente, el personal que se va a encargar de llevarlo a cabo. En ese sentido, nosotros estaremos atentos a cómo se vaya desarrollando esa extensión y, sobre todo, estaremos atentos al decreto de escolarización que usted ha anunciado que se va a presentar, porque consideramos que sí es fundamental dejar claro cuáles son los requisitos que deben ofertar los centros públicos y, por supuesto, los centros concertados y los centros privados en el caso de que vayan a implantar dicho ciclo en sus respectivos colegios. Muchísimas gracias, señor Casco Ruiz. Para finalizar el debate de esta pregunta tiene la palabra el señor secretario general de Educación, don César Díez, por tiempo de 5 minutos. No voy a consumir, señor presidente, los 5 minutos porque prácticamente creo que hay un acuerdo tácito entre todos los grupos de esta Cámara y, en este caso, con el diputado que ha formulado la pregunta y a la que vuelvo a agradecer el interés porque es una cuestión, desde luego, prioritaria para el Gobierno regional y, en ese sentido, pues estamos haciendo todo lo posible y, además, quiero anunciar también que queremos negociar también todos estos cambios, como lo hemos hecho también con el personal docente y con todas las novedades que hemos implantado en el presente curso escolar, como no podría ser de otra forma, con la mesa sectorial de educación. Nos parece muy importante, da participación a todos los sindicatos que representan al profesorado, también a los representantes de los TEIs, que son los técnicos de educación infantil y primaria, que, como usted sabe, son los responsables de la educación en los centros de educación infantil, y también, obviamente, cualquier novedad en este sentido la traeremos también a la Cámara como comparecencia propia o bien
respondiendo a las inquietudes que nos presenten por parte de los diferentes grupos políticos. Estamos viendo también las cantidades presupuestarias, como usted dijo antes, para asumir, en fin, el compromiso tan importante de tener, en fin, las competencias de 0 a 3 años. Algunos de estos fondos vienen transferidos, como usted sabe también perfectamente, por parte de la anterior Consejería de Igualdad y Empleo, que es tanto el personal que atendía a estos centros, como también los recursos correspondientes. Y, evidentemente, en este momento tenemos un 30% superior al 30%, creo que podemos llegar al 31% en este momento de oferta de plazas públicas. Hay también otros centros de educación infantil de carácter privado, cuyo, en fin, montante de alumnos y número de alumnos no he dado aquí, porque en este caso lo importante son las plazas públicas que se ofertan por parte del Gobierno regional o de los ayuntamientos, pero ya con ese 30% superamos el objetivo que estaba establecido en la Cumbre de Lisboa para la escolarización de alumnos de 0 a 3 años. Evidentemente, nuestra intención es seguir superando esa cifra, ese porcentaje, y cumplir los compromisos que el programa electoral del Partido Popular de Extremadura, ahora programa de gobierno del Partido Popular, quiere llevar a efecto. Nuestra intención era extender este ciclo hasta llegar en lo posible a la universalización de esta etapa. Si bien teniendo en cuenta de que es una etapa de carácter voluntario para los padres y, bueno, que evidentemente habrá padres pues, que quieran, como máximos responsables de la educación de sus hijos, no escolarizar a sus hijos en estas edades tan tempranas. Y ya termino, señor diputado, para decirle que le reitero que nuestra intencionalidad es ir implantando estos centros en los colegios de educación infantil y primaria. Por eso es tan importante mantener un contacto, en fin, muy fluido con las organizaciones que representan al profesorado extremeño. Y en este sentido, esas aulas que ya tienen presupuesto, las 16 aulas que vamos a implantar en este curso escolar, tienen ya el correspondiente presupuesto, evidentemente irán dotadas no solamente de lo que es la infraestructura de obra, sino también, una vez que se implanten, de los recursos educativos necesarios. Estamos hablando del profesorado que atiende a este alumnado y también de los gastos de funcionamiento inherentes a cualquier aula de cualquier etapa educativa. Y en este sentido, le digo sinceramente, don Víctor Casco, que estamos muy ilusionados, que nos parece que es un reto importante que por fin una etapa educativa y que además está demostrado, como ya les digo, empíricamente que lo que proporciona la escolarización en esta etapa es un éxito escolar posterior, es una gran satisfacción decirle que por fin el 0-3 años esté gestionado por una consejería educativa, por una administración educativa, que en este caso es la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura. Así que nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Díez Solís. Reiterarle nuestro agradecimiento a los altos cargos de la Consejería de Educación y Cultura y finalizado el orden del día se levanta la sesión.